No me voy a coronar. Y esta banda no es de finalista, sino de felicidad. Me la regaló una prima en un reencuentro. Esto es Grupo Estamente y quien les habla, Elibet Estrada, experta en grupos, tema que nos interesa a todos, particularmente a las organizaciones, emprendimientos, ONG. Y esta atmósfera inicial del episodio de hoy tiene que ver con un evento que se suscitó en el ámbito de los concursos de belleza y lo voy a relacionar con el mundo del trabajo y ustedes se estarán preguntando por qué. Les invito a que lleguen hasta el final para ampliar más este tema de gran importancia. Recientemente ha sido reseñado un incidente que se dio en el marco del Miss Universo con sede en Tailandia, en el que un empresario de las franquicias de concursos de Tailandia increpa, avergüenza y le da un maltrato, diríamos, a una de las representantes, la representante de México, lo cual generó un estupor en todas las candidatas y lo que sucedió allí me sorprendió gratamente en función de la reacción, ya lo voy a explicar más adelante. Lo que tiene que ver con la conducta, el ejercicio del poder, la comunicación, todos estos aspectos que se dan en la interacción de este empresario y la representante de México ha sido analizado por psicólogos, por expertos en comunicación, en marca, en narrativa corporativa, en la farándula. Yo me voy a concentrar en lo que tiene que ver con los grupos. Si no han visto el episodio en el que yo explico grupos grandes y pequeños y otros donde explico más detalladamente qué es lo que hace que un conglomerado sea grupo, les invito a mirarlo o a reforzar después que terminen de mirar este. Fíjense que este grupo alberga a muchas personas, a muchas mujeres que representan a los países, más de 100. Tengo entendido que en esta oportunidad fueron 119 candidatas. Si nosotros lo viéramos solamente como categoría Misses, representantes de los países al mismo universo, diríamos que es un grupo, pero esa cantidad de personas tiene poca posibilidad de interacciones significativas, más interacciones que genere que ellos actúen como grupo. Tienden a subdividirse en su grupo, bien sea por la cercanía, donde se hospedan, en las actividades que realizan, cuando las agrupan, en los ensayos, la simpatía o el rechazo o antipatía que se puede dar entre ellas, sumándole además el ingrediente competencia propio de un concurso, en este caso un concurso de belleza, lo cual hace que las distintas culturas, razas, idiomas, complejiza y hace que el grupo sea más heterogéneo. Sin embargo, ellos no funcionan en su totalidad como masa, como grupo. ¿Qué es lo que hace? Y es una pregunta que yo suelo hacerle a mis estudiantes en clases o cuando trato de ilustrar y ver la importancia de los grupos. ¿Qué es lo que hace que un conglomerado, que una cantidad de personas que están en un espacio, que tienen características afines, se conviertan en grupos? Tiene que ver con algo que los invite a compartir un objetivo, que sea un objetivo grupal. Seguramente estarán pensando, wow, se trata de infortunio. Ciertamente, generalmente, cada vez que sucede un desastre natural, alguna circunstancia que aqueja, que afecta a todos los integrantes de un grupo, ellos reaccionan como un todo para sobrevivir, para resolver, para mejorar, para solventar un problema que los afecta porque están en una condición de interdependencia. Ahora, ¿cuál es el elemento que hace que ellos actúen como grupo? Que exista un objetivo grupal y no los objetivos individuales que sean afines, que muchas veces esas características hacen que las personas digan, es que ellos tienen un objetivo. Si estudiantes en un salón de clase tienen como característica objetivos individuales, graduarse, el hecho de que alguien vaya a desertar, que repruebe la asignatura, no impide que los demás alcancen o logren su objetivo. Cuando realmente es un objetivo grupal, cuando es un objetivo compartido, que exista algo que impida que las personas logren el objetivo. Ahora ustedes me dirán,
¿Cuál es el objetivo en este incidente que sucedió en el Miss Universo? Esta situación que atentó contra los valores y el temor, el estupor que realizó, porque ellas fueron amenazadas, la circunstancia tomó otro cariz en esa interacción cuando este señor dice que va a llamar a seguridad. Todo el impacto se ve un poco los rostros de las que estaban en la parte delantera, de las tomas que pudieron hacer. ¿Y qué fue lo que me sorprendió gratamente? Generalmente ubicamos a las Misses en un arquetipo, en unas etiquetas, generalización, aun cuando hay muchas Misses que han tenido un desempeño y han logrado metas, inclusive hasta en esfera de políticas o empresaria o en el ámbito artístico también. Pero más allá de esas características con las cuales se puede generalizar o pensar o dudar de capacidades que puedan tener en este ámbito de la belleza, resulta que ellas actuaron en solidaridad, en apoyo y respondieron, y a mí me llamó mucho la atención que además que el discurso que realiza la representante de México, que hace acopio de aplomo a pesar de que estaba conmovida, movilizada, tuvo una contención emocional y cuando se dirigió no hizo generalización, colocó la diferencia entre el país y la reacción que tuvo este empresario, la actitud irrespetuosa, la determina simplemente con la persona y en lo cual ella coloca distancia y dijo unas palabras que creo que van a retumbar, que un sueño o una meta no pueden estar por encima del respeto a sí misma, palabras más o palabras menos. Eso fue algo que como mujer en lo cual me sintonizo, siento que fue importante marcar, porque también pudiéramos decirlo en otras esferas, en el ámbito del trabajo, en la gerencia, cuando algo atenta con ciertos valores en los cuales yo no haría eso en pos de una meta, de llegar y alcanzar una meta superior, en tanto que esto implica que yo coloque mis valores, deshaga de mis valores o los haga a un lado o deje de mirarlos o de tenerlos presentes en mi acción, en mi actuar. ¿Qué sucedió? A pesar de las amenazas de este directivo en el que les dice, si ustedes, cuando vio que se empezó el levantamiento, dijo, si ustedes esto les va a afectar, y aunque algunas dudaron, terminaron por solidarizarse, levantarse, y eso fue lo que me sorprendió gratamente, que pudiéramos pensar que esa sola meta de alcanzar un triunfo o alcanzar ciertos peldaños, ser más visibles, alcanzar más visibilidad en esa vitrina que implica un concurso a nivel mundial. Justamente en estos días vi un podcast de unos venezolanos que hablaban sobre lo que callan las Misses, y a pesar de todas las circunstancias difíciles que ellas han pasado, concluían que si tuvieran que volverlo a vivir lo harían. Y una pregunta que me impactó muchísimo era si tienes una hija y quiere seguir ese sueño, la apoyaría, y ellas rotundamente decían sí la apoyaría, incluso sabría cómo orientarlas para que ganaran. Entonces justamente muchas mujeres acceden a este espacio de visibilidad, no solamente para alcanzar un premio y ser reconocida su belleza de manera significativa, sino que adicionalmente le abra puertas en otras esferas que se han planteado como meta. Pese a ello, en esta oportunidad que justamente este señor Naguar hace mención a que si ellas colocan una postura de levantarse, de irse, eso las va a afectar para que ellas puedan estar en el concurso o avanzar, todas terminaron levantándose y saliendo del lugar. Quiere decir que los valores, el tratamiento o el temor a lo que ellas sintieron en ese momento las hizo actuar como grupo. Esos valores que fueron fundamentales para la representante de México para defender su autoestima, su persona ante el tratamiento indecoroso de parte de este empresario, de esta autoridad dentro de la institución de la organización del Miss Universo, pudiéramos extrapolarla a otras esferas, como gerente, como supervisor,
como dueño de una organización, de un emprendimiento o de una organización sin fines de lucro, si mis valores se colocan en peligro, que tenga que suspender, obviar, no mirar y no colocar en mi actuación esos valores y se ponen en riesgo, realmente allí hay una decisión que invita a fijar postura, y eso lo hizo la representante de México en el Miss Universo. Ahora, en el ámbito organizacional, ¿cómo podemos ilustrar? Las organizaciones, entre las más grandes, las pequeñas o las más grandes, tienen una estructura, generalmente se dividen en departamentos o en áreas funcionales, en la cual cada parte de esa estructura tiene una cuota parte, valga la redundancia, del objetivo final, que es producir un servicio, un producto en particular. Generalmente las organizaciones, las personas que están en un departamento se sienten grupo y a veces se sienten como empresa ellos aparte con los objetivos que ellos persiguen, y suelen tener más distancia hacia otros departamentos, no entendiendo muchas veces que el resultado de mi subproducto es el insumo para otra área, otro departamento de la organización. Muchas veces hay eventos como un incendio o una competencia que pone en riesgo una organización, elementos que hacen que se exacerbe esa intención de sentirse grupo para salir adelante, para superar circunstancias en el que nos sentimos como un todo y obramos como masa. Estas experiencias pueden ser capitalizadas por un gerente, por un supervisor, y sino promover el sentido de unidad, promover el sentido de organización, que lo que hacemos va a estar en interdependencia que puede afectar los resultados del otro. Y eso es una labor que nos toca no solamente a quien en gerencia, a quien supervisa, a quien organiza, a quien planifica, sino a todos los actores de una organización. Entonces, resumiendo, tenemos un elemento que es el objetivo grupal, que ese objetivo sea compartido por todos y que sea interdependiente. El segundo elemento es que sea interdependiente, que aquello que yo vaya a lograr o que deje de lograr va a afectarnos, por lo cual, en tercer lugar, los esfuerzos sean compartidos para alcanzar ese objetivo, que sepamos que necesitamos sumar esfuerzos para alcanzar ese objetivo. En función de ello, muchas estrategias y muchas metas se pueden alcanzar en una organización. Por eso les invito a preguntarse cómo estamos actuando nosotros como grupos en la organización en la que pertenecemos, en la que participamos o la que creamos. De qué manera podemos potenciar, qué estrategias pueden hacer que nosotros, que no sea un infortunio, pero que nos impulse a trabajar como grupos. Si les ha gustado este episodio, les invito en reciprocidad a dar me gusta, a compartir con aquellos que pueda impulsar y sea un mensaje exhortativo de motivación para los miembros de una organización, de una ONG o un emprendimiento, y nos vemos en la próxima oportunidad por Grupuestamente. Y tampoco esta banda es de felicidades. Un penoso evento en ese grupo que involucra razas, culturas, idiomas, lo hace más heterogéneo aún.